las instituciones políticas y las magistraturas durante la etapa republicana. El tema Roma II involucra la etapa republicana. La semana pasada recuerden que vimos la primera etapa, la etapa monárquica, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Entonces veamos por aquí este punto que es importantísimo, chicos. Cuando hablamos de instituciones políticas, tenemos aquí el Senado. Hemos visto que el Senado está representado aquí en esta imagen, miren. El Senado es una asamblea, como ustedes pueden ver ahí, es una asamblea de ciudadanos. Hay 300 personas que se reúnen aquí, son patricios, se encargan de crear leyes. Esto es el Senado, la institución más poderosa de toda la historia romana, la más importante. El consulado, que está por aquí, ya habíamos dicho que estaba conformado por ¿cuántas personas, chicos? ¿Cuántas personas conformaban el consulado? Uy, 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 facilito. ¿Cuántos cónsules habían? Muy bien, Vargas, excelente. Habían 2 cónsules. Y estos son los cónsules, miren. Lo voy a poner con un circulito. Estos son los cónsules. Son 2. Son 2. Estamos en los cónsules, Rodríguez. Estamos en los cónsules. No te duermas, hijo. ¿Ya? Y miren por aquí, tenemos también, aquí están los cónsules, son 2. Recuerden que son 2 personas que son jefes políticos y militares. ¿Ya? Recuerda que también para ser cónsul tenías que ser necesariamente un patricio. También hemos hablado de los censores, eran aquellos que se encargaban de contabilizar a la población, ¿verdad? Esos eran los censores. El cargo de censor duraba 5 años, habíamos dicho. Muy bien. Y bueno, también nosotros, ¿no? Aparte de ver estas 3 instituciones, ¿no? Habíamos estado viendo en clase, en la primera parte, también habíamos estado hablando de otros funcionarios, como por ejemplo el caso de los ediles. Profe, ¿quiénes son los ediles? Los ediles, el edil en todo caso, chicos, vino a ser el alcalde que gobernaba una ciudad. Se encargaba de 2 cosas sobre todo, el ornato, o sea, la seguridad y la limpieza de la ciudad. Que la ciudad esté limpia y que la ciudad esté ordenada. Esas son las funciones de un edil. El pretor, profe, ¿quién era el pretor? El pretor era el que se encargaba de administrar justicia, chicos. El pretor se encargaba de administrar justicia, no te olvides. ¿Sí? Eran jueces. Su cargo duraba 1 año. Ejercían el cargo de jueces en las provincias. Para ser edil, alcalde, y para ser pretor o juez, tenías que ser también patricio. El cuestor se encargaba de recaudar los impuestos, los tributos de la población, muy parecido a la SUNAT de hoy en día. El dictador, recuerden, el dictador era un cargo de emergencia, solo en épocas de invasión extranjera de un pueblo que está invadiendo la República Romana, o en todo caso, en época de una sublevación, una provincia de repente de la República se está rebelando. En ese momento los cónsules, como son jefes militares también, esos 2 cónsules no van a poder gobernar, ya que van a tener que dirigir las tropas a defender las fronteras de la República o a sofocar una rebelión que se está dando en tal provincia. Es en ese momento donde el Senado, para evitar el caos político, decide nombrar a un patricio con el nombre o con el título de dictador. Este dictador tendría todo el poder de manera absoluta, pero por un tiempo breve. ¿Cuánto tiempo un dictador gobernaba, chicos? A ver, a lo mucho, ¿cuánto tiempo? ¿1 año? No, no era 1 año. ¿Cuánto era? Ah, muy bien, Vargas, excelente, claro. No te vayas a olvidar, muy bien, Solís, excelente. El tiempo de gobierno de un dictador es a lo mucho 6 meses. ¿Por qué no puede gobernar más tiempo? Porque hay un temor de que esta persona pudiese tener la intención de quedarse con el poder por más tiempo. Por eso es que el dictador gobierna únicamente 6 meses, no te olvides. ¿Ya? Aparte de esto, chicos, muy aparte de esto, tenemos el caso también de las asambleas o comicios. Miren por aquí, las asambleas o comicios. Recuerden, a ver, por aquí, Rodrigo me dice, profe, pero ¿qué pasa si el dictador no era quien lo puede sacar si no tiene el poder?
Ah, si no quiere irse, muy bien, muy buena pregunta, Rodríguez. Si no quiere irse, el Senado también tenía tropas. Las legiones o las tropas del Senado se utilizarían para sacarlo al dictador. Y en todo caso, cuando vuelvan los cónsules del conflicto, los cónsules que también dirigen los ejércitos, podrían acabar con el dictador. Pero como te digo, eso iba a generar mayor caos, mayor problema. Muy pocas veces ocurrió un caso similar, ¿no? Con el tiempo, los dictadores ya no van a ocupar un cargo de solo 6 meses. Lo vamos a ver la siguiente semana esto. Van a haber algunos dictadores que van a ocupar el cargo de por vida, hasta su muerte. Un cargo vitalicio. Pero ya eso lo vamos a ver la siguiente semana. También hemos visto las 3 asambleas, ¿verdad? La asamblea curial, que estaba conformada únicamente por los patricios y se encargaba de tocar asuntos políticos y religiosos. La asamblea centurial, que era una reunión de patricios y de plebeyos que se encargaban sobre todo de asuntos militares, no te olvides, asuntos militares. Y la asamblea tribal era una asamblea únicamente de plebeyos, donde se creaban estas leyes llamadas plebiscitos, leyes para los plebeyos. Pero te dije algo también, antes de acabar nuestra primera sesión te dije que todos los cargos que hemos visto, senadores, cónsules, cuestores, censores, pretores, ediles y hasta el cargo de dictador, todos esos cargos, chicos, estaban en manos ¿de quién? De los patricios. Para tú poder ocupar algún cargo político, alguna magistratura, tenías tú que ser un patricio, o sea, ser descendiente de Rómulo, ser de la nobleza que desciende directamente de Rómulo. ¿Qué pasaba si tú eras extranjero o descendiente de extranjero? No podías asumir ese cargo, porque serías un plebeyo, pues. Los plebeyos no tenían derechos entonces, profesor, a ocupar cargos políticos, no. Entonces ellos, cansados de esa desigualdad social, decidieron rebelarse y abandonaron la ciudad de Roma y se fueron a un monte, al Monte Sacro. Profe, ese monte, sí, este Monte Sacro, chicos, ahí fundarían una nueva ciudad. Aquí tenemos una imagen de ese momento. Pero justo cuando ellos han fundado ya su ciudad, donde ellos iban a ser los ciudadanos, donde ellos iban a tener los derechos, en ese momento, chicos, justo en ese momento, los patricios llegan y le dicen, por favor, plebeyos, no vuelvan a Roma. Mira, los patricios le dicen a los plebeyos, vuelvan a Roma, porque los patricios, chicos, los necesitaban. Y aquí los plebeyos eran los que pagaban los impuestos. Con esos impuestos, el gobierno solventaba todos los gastos, ¿no? En todas las distintas actividades que se hacían. Entonces, los plebeyos dijeron, está bien, si quieren que volvamos a Roma, vamos a volver, pero con una condición, que se creen derechos para nosotros, que se respete el derecho a la igualdad, que el plebeyo y el patricio a partir de ahora sean iguales ante la ley, que tengan los mismos beneficios ante la ley. Y además los plebeyos pidieron que uno de ellos, chicos, pueda ser elegido como tribuno. Perfecto, tribuno, sí. El tribuno va a ser el cargo que se va a crear. El tribuno es un plebeyo que representa a los demás plebeyos en el Senado. No te vayas a olvidar, el tribuno de la plebe o tribuno simplemente trabajará en el Senado. Es el representante de los plebeyos. ¿Ya? Profe, ¿y cuál es su tarea? ¿Cuál es su función principal? Imagínate en el Senado. En el Senado hay 299 patricios. 299 patricios. Y ahora se está creando el cargo de tribuno. Un tribuno, o sea, un plebeyo. ¿Entiendes? ¿Ya? El primer tribuno se llamó Bruto. ¿Sí? Bruto Lucio, así se llamó. Sí, es el nombre Bruto, recuerden que es un nombre común en la época romana. Es como decir Carlos, ¿no? Juan, ¿no? Así.
Miren, entonces se eligió a un tribuno, pero este tribuno debería tratar de defender los derechos de los plebeyos. Imagínate que este tribuno dice, no diga de repente, hay que darle este derecho al plebeyo. ¿Tú crees que los demás patricios, los 299 patricios que están ahí, le van a hacer caso? No, pues. Y cuando se tenga que votar para crear una ley, siempre ganarán ¿quiénes? Los patricios. Luego el número de tribunos fue incrementándose hasta llegar al número de 10. Pero igual eran 10 y eran 290 patricios. Por lo tanto, chicos, no había una igualdad. Pero los tribunos sí tuvieron un poder especial. ¿Sabes cuál era su poder especial? Ellos tenían derecho al veto. Veto con V, ¿eh? No tu amigo Beto. Profe, una pregunta. ¿Cómo derecho al veto? Para que me entiendan, ¿ya? Para que me entiendan, muchachos. En derecho al veto significa que cuando los patricios, senadores, crean una ley y esa ley afecta a los plebeyos, entonces el tribuno, que es el representante de los plebeyos en el Senado, ese tribuno, ¿sabes lo que puede hacer, chicos? Puede decir, yo veto esa ley. ¿Qué significa? Yo me opongo a esa ley. Y puede incluso pedir que esa ley termine eliminándose, se termine derogando esa ley. Ah, su profe, que tanto es el poder que tiene el tribuno, sí. Y por eso es que de ser uno, después fueron 10. Y 10 tribunos eran muy influyentes en el Senado. Profe, me alegro por los plebeyos que antes no tenían derechos. Al menos ahora pueden llegar a ser tribunos. No, no digas al menos solamente eso. Poco a poco surgió el derecho. Y hablando de derecho, chicos, el derecho, aquí lo tenemos, el derecho romano es el aporte más importante de esta sociedad a la historia. No te vayas a olvidar, ¿eh? El principal aporte romano a la historia es el derecho, las leyes, chicos. Los romanos empezaron a partir de ese momento a escribir sus leyes. Sí, las leyes fueron escritas. Antes el derecho era oral, el derecho era memorístico, pero a partir de ese momento aparece el derecho escrito. Y aparece en la primera ley, la ley de las 12 tablas. Se les llama así porque fueron escritas en 12 tablillas de madera, luego pasaron a ser 12, 12 tablillas de piedra, no te vayas a olvidar. Y en esta ley, la más importante, miren, en esta primera ley se estableció esto, una medida muy importante, la igualdad jurídica, o sea, la igualdad ante la ley de patricios y plebeyos. No te vayas a olvidar, la igualdad entre plebeyos y patricios. No te vayas a olvidar. Igualdad entre plebeyos y patricios, chicos. Ya, no te vayas a olvidar. Chicos, ¿estamos bien hasta ahí? A ver, a ver. A ver. Comenten, chicos, ¿están escuchando bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya, muy bien. Muy bien, muy bien. Sigamos, muy bien Marco, muy bien John, excelente. Muy bien. A ver, luego se creó la ley Publinia. Esta ley Publinia, al escribirse, ¿qué dice? Los plebeyos eligen a un representante en el Senado llamado tribuno. Y ahí está, el tribuno de la plebe, chicos. Ah, muy bien, Rodríguez, excelente. Rodríguez nos hace una pregunta interesante. Dice, profe, toda esta historia, ¿cómo se sabe? ¿Alguien de ese tiempo escribió un libro o algo? Sí, hubieron varios historiadores, ¿no? Hay uno que es importante en esa época, se llama Cayo Suetonio. Cayo Suetonio escribe 2 libros de historia. La historia de la República Romana, así se le llama, y la otra obra se llama Vida de los 12 Césares, que son biografías, y también en la biografía te van colocando los hechos más importantes que hizo cada uno de los gobernantes. Él analiza a 12 gobernantes. El primero de todos es Julio César. Julio César. Ya vamos a conocer a Julio César nosotros la siguiente clase. Y luego hace otras biografías de emperadores. Y así se va registrando todo este tipo de información.
Ujú. Así como hoy en día las noticias, los periódicos están ahí, se van almacenando en la Biblioteca Nacional, todos los diarios, de todas las noticias que ocurren, y después viene un historiador, comienza a revisar los diarios día por día y va así escribiendo un libro de lo que ocurrió en ese tiempo, ¿me entiendes? Ese es el trabajo que actualmente se hace también. Por eso que todo lo que está ocurriendo en nuestro país, por ejemplo, o en el mundo, ahora, en el futuro va a ser agrupado como leyes, ¿entiendes? Es importante tener en cuenta eso. Ujú. Ahora, también, chicos, también existe una ley llamada la ley Canuleya. Profe, Canuleya. Sí, la ley Canuleya es una ley muy importante porque permitió legalizar el matrimonio entre plebeyos y patricios. ¿Qué, profe? Antes, si tú eras un plebeyo, no podías casarte con un patricio. No, los plebeyos se casaban entre plebeyos y los patricios se casaban entre patricios. El matrimonio entre un plebeyo y un patricio estaba prohibido hasta que se creó esta ley, la ley Canuleya. Pues. Con la ley Canuleya, con la ley Canuleya se establece legalmente el matrimonio entre estos dos grupos. Eso permite que los plebeyos puedan ascender socialmente, obviamente, ¿no? Beneficia mucho, ¿no?, a los plebeyos. También está la ley licinia. Ley licinia, sí. La ley licinia, miren, va a permitir el ascenso de los plebeyos al consulado. Entonces, no entiendo, ¿me puede explicar un poquito? Claro, a partir de este momento, chicos, los plebeyos pueden llegar a ser cónsules. ¿Cuántos cónsules eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos cónsules eran, chicos? A ver, a ver, a ver. Díganme, ¿cuántos cónsules eran? A ver, a ver, a ver. Muy bien, Solís, muy bien, Vargas, muy bien. Eran 2 cónsules, chicos. A partir de la ley licinia, entonces, uno de estos 2 cónsules tiene que ser necesariamente un plebeyo. ¿Entiendes? Y el otro un patricio, pues. Ahí está. Oh, profe, el cónsul, el cónsul tenía todo el poder, profe. Sí, los plebeyos están logrando derechos en verdad asombrosos, ¿sí? Luego la ley Olgunia, esta ley importante que permitió a los plebeyos, por ejemplo, convertirse en sacerdotes. Hay otras leyes que son menos importantes, estas dos no van a venir en el examen, ¿no? La ley Hortensia, por ejemplo, a través del cual, chicos, por medio de esta ley, la ley Hortensia, a través de esta ley, los plebeyos, las leyes de los plebeyos, podían ser considerados como leyes para todos. ¿Te acuerdas que los plebiscitos eran las leyes que los plebeyos creaban para sí mismos, para su propio grupo? A partir de la ley Hortensia, estas leyes creadas por los plebeyos tienen que ser cumplidas por todos. Ya no te vayas a olvidar. Y también está la ley Claudia. La ley Claudia dice que los senadores no pueden ser comerciantes. Se prohibía que un senador, un miembro del Senado, a su vez se dedique al comercio. Tenía que dedicarse solo a ser senador, en pocas palabras. Así como hoy en día también en el Congreso, los congresistas, por ejemplo, no pueden cumplir otra tarea más que ser congresistas. Esa es su única función. ¿Me entiendes? Uh-huh. Espero que esto de aquí, chicos, ¿no? Te sirva. Espero que esto te ayude. Muy importante. Muy bien. Sigamos avanzando. Roma empieza ahora a expandirse, chicos. Los romanos empiezan a expandirse militarmente. Lo que pasa es que la población en Roma va aumentando. El número de nacimientos se incrementa, chicos. Cada vez hay más y más y más nacimientos. Uh-huh. Y al haber muchas personas, y Roma era una pequeña ciudad todavía, el gobierno toma la decisión de ampliar los territorios. Para eso tiene que organizar un fuerte ejército e iniciar conquistas militares. Y es así como se da la expansión de la República Romana. Lo primero que van a hacer los romanos es conquistar la península itálica. ¿Te acuerdas qué forma tenía la península itálica? ¿Forma de qué? ¿De una mano? ¿De una bota? ¿De una cabeza? ¿Forma de qué? ¿Un cuadrado? ¿Qué forma tenía la península itálica? No sé si ustedes se acuerdan. Muy bien, claro, muy bien, excelente. De una bota. Muy bien.
Y si ustedes se acuerdan, si Italia era una bota o tenía forma de una bota, en la zona norte de Italia, al norte de Italia, chicos, en la zona norte de Italia vivían los etruscos. En la zona sur vivían los griegos. La Magna Grecia se llamaba esto. Magna Grecia. Pues los romanos, ahora, miren, los romanos iniciarán la conquista de los etruscos, la conquista de la Magna Grecia, y así los romanos se convertirán en los amos o dueños absolutos de toda la península itálica. Pero la pelea más grande, la pelea más dura que tuvieron los romanos fue contra Cartago. Profe, Cartago, sí. Al frente de Italia estaba África. Y en este territorio africano había un gran pueblo llamado Cartago. Los cartagineses, así se llama ese pueblo, vivían en lo que hoy es el país de Túnez, un país africano. Ahí se establecieron los cartagineses. Y los cartagineses y los romanos van a entrar en un proceso de luchas. Profe, ¿por qué van a luchar? ¿Por qué se van a enfrentar? Profe, ¿por qué tanto odio? El odio entre ellos se dio sobre todo por el interés que ambos pueblos tenían por dominar el comercio. ¿Dónde? En el mar Mediterráneo, no te olvides. El interés por dominar el comercio en el mar Mediterráneo, no te olvides. Ambos pueblos se enfrentaron unos contra otros, no te olvides. ¿Sí? Y a ese conflicto entre romanos y cartagineses se le conoce con un nombre en especial. Profe, ¿qué nombre? Veamos aquí. Se llama Guerras Púnicas. Aquí está, muchachos. Las Guerras Púnicas. Después de conquistar Italia, los romanos se enfrentan a su peor enemigo, Cartago. Cartago y los romanos se enfrentan en las llamadas Guerras Púnicas. Primero quiero que veas cuántas guerras fueron. Fueron 3. Primera, segunda y tercera guerra púnica. Ya sabes que la causa, el motivo por el cual se terminan enfrentando, el motivo fue simplemente una razón económica. Ambos pueblos rivalizaban por dominar el comercio en el mar Mediterráneo. El que ganase este conflicto se quedaría como dueño comercial del mar Mediterráneo. ¿Cuántos conflictos fueron? 3. En los 3 conflictos, los romanos van a salir airosos, victoriosos. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo se inicia esto. Para eso, chicos, tenemos que conocer cuál es el pretexto, cuál fue la excusa. ¿Qué excusa utilizó Cartago para iniciar el conflicto? Porque fueron los cartagineses quienes iniciaron todo este conflicto, chicos. A ver, te explico. Aquí, frente a Italia, hay una isla muy grande. Esa isla se llama Sicilia. Ya, profesor, se llama Sicilia, sí. En Sicilia existía una ciudad llamada Siracusa. Siracusa, ya no te vayas a olvidar, ¿eh? Esta ciudad llamada Siracusa, ubicada en Sicilia, había caído dominado por los cartagineses. Los cartagineses habían dominado Siracusa. Los habían convertido a ese pueblo en esclavos. Algunos habitantes de Siracusa pidieron apoyo a la República Romana. Los romanos decidieron enviar tropas y apoyar a Siracusa en su lucha por la liberación. Los romanos apoyaron a Siracusa a acabar con el gobierno cartaginés en Sicilia. Vencieron a las fuerzas que tenía Cartago en Sicilia. Esa va a ser la excusa, esa va a ser el pretexto para que después Cartago diga, aquí está Cartago, por si acaso, por si no sabes, aquí está Cartago. El pueblo de Cartago va a decir, los romanos apoyaron a la rebelión de Siracusa, pues ahora nos lo van a pagar. Ahora vamos a enfrentarnos nosotros a los romanos. Y así se inician los conflictos, chicos. Así se inician los conflictos. ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿eh? Ahora, un punto importante aquí, chicos, es ver la Primera Guerra Púnica. Miren lo que dice.
La flota, o sea, los barcos romanos, vencieron a los barcos de Cartago. El hombre que dirigía esta flota cartaginesa era Amílcar Barca. ¿Ya? Amílcar Barca, así se llamaba. Los romanos, después de haber vencido a las embarcaciones cartaginesas, los romanos lograron tomar el control de 3 islas. Profe, 3 islas, sí. Sicilia, Cerdeña y Córcega. Repito, Sicilia, Cerdeña y Córcega. Fueron 3 islas que cayeron dominados por la República Romana. 3 islas, chicos. ¿Ya? Esas islas se encontraban antes bajo control cartaginés. Como Cartago había sido vencido, los romanos le quitaron esas islas. Y ahora esas islas pertenecen a la República Romana. Tiempo después, el hijo de este general cartaginés, Amílcar Barca, su hijo, chicos, Aníbal Barca, tratará de enfrentar a los romanos nuevamente y vencerá a los romanos en 2 batallas, Trasimeo y Cana se llaman esas 2 batallas. Los romanos son vencidos por Aníbal y sus elefantes en Trasimeo. Profe, ¿elefantes? Sí. Aníbal, chicos, había logrado cruzar a elefantes de África, los había llevado a Europa. Imagínate, había atravesado mares, había atravesado cordilleras llevando elefantes, casi 300 elefantes, imagínate. Los romanos nunca se habían enfrentado a un animal como este. Las tropas del ejército romano fueron rápidamente desorganizadas cuando se lanzó el ataque con elefantes. Los romanos perdieron en Trasimeo, Aníbal y sus elefantes. Eso es lo que se contaba en ese tiempo. La gran hazaña. Después, Aníbal logra vencer nuevamente a los cartagineses en la batalla de Canas. Parecía que los romanos estaban a punto de perder todo este conflicto, cuando apareció la figura de un personaje. Su nombre era Escipión, apodado el Africano. Profe, ¿por qué se le llamaba el Africano? Porque había nacido en una de las islas ubicadas en África, sí, había nacido en una de las islas del África, y de ahí viene el nombre justamente el africano. Este personaje, Escipión el Africano, venció a Aníbal, al general cartaginés Aníbal, en la batalla de Sama. No te vayas a olvidar, ¿eh? Tras la victoria de Escipión contra Aníbal, los romanos logran dominar temporalmente el Mediterráneo occidental. Roma se convertía en la nación más poderosa de esa zona europea. Pero no fue por mucho tiempo. Profe, ¿por qué? Porque estalló la tercera guerra púnica. Para esto, Cartago, miren, para esto Cartago, chicos, que seguía siendo un rival comercial de los romanos, Cartago quería recuperar todos los dominios perdidos. E iban a arriesgar todo en este conflicto. En el Senado romano, un senador patricio llamado Catón solicitó que se aplique la destrucción total de Cartago. Los cartagineses ya han sido vencidos 2 veces. Ahora vienen por una tercera vez. Si siempre los dejamos vivos, siempre nos van a terminar afectando con sus sublevaciones. Tenemos que destruir Cartago, era su idea. Hay que destruir Cartago para así lograr que Roma sea la ciudad y el pueblo más importante de toda Europa, de todo el Mediterráneo. Y así fue dispuesto, chicos. Los romanos acabaron totalmente con Cartago. Y cuando digo que acabaron totalmente con Cartago, es porque acabaron totalmente con Cartago. Profe, no entiendo. ¿Cómo es eso? Chicos, de Cartago no quedó nada. Ni siquiera hay libros de historia que cuenten sobre Cartago.
Los romanos se encargaron de quemar sus libros, asesinar a su población, de eliminar todo lo que pudiese recordar a esta sociedad. Lo único que se sabe, lo poco que se sabe de los cartagineses, fue gracias a que los romanos dentro de sus libros de historia, ellos van contando sus costumbres cartagineses, ¿entiendes? Y Roma logra conquistar así más territorios. Roma también, después de vencer a Cartago, enfrenta a los macedonios. Sí, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas de Alejandro Magno, sus descendientes. Los macedonios terminan siendo vencidos por Roma en la batalla de Sinocéfalos. Los romanos vencen al emperador Filipo V de Macedonia. Luego de esto, dominan Grecia. Y cuando los romanos conquistan Grecia, chicos, los romanos van a asimilar la cultura griega, los conocimientos griegos. Por eso es que hasta los dioses romanos son los mismos dioses griegos, solamente le cambiaron de nombre, ¿no? Zeus, Grecia. En Roma se le llama Júpiter, por ejemplo, ¿verdad? Afrodita en Grecia. En Roma se le llama Venus. Son los mismos dioses, solo con nombres distintos. Y también los romanos no solamente ganaron mayor cantidad de territorios, mayor cantidad de tesoros, sino también dominaron totalmente el mar Mediterráneo. A partir de ese momento ellos le llamaban al Mediterráneo Mare Nostrum. ¿Qué significa esto, profe? Nuestro mar, ¿entiendes? Más y más tierra, más y más esclavos. Roma se convertía cada vez, chicos, cada vez en la sociedad más fuerte de esa época. Pero las tierras conquistadas únicamente eran repartidas entre quienes. A ver, ¿quiénes crees en la sociedad romana se repartían esas tierras conquistadas? ¿Los plebeyos? ¿Los patricios? ¿Los esclavos? ¿Quiénes? Los únicos chicos que se quedaban con esas tierras eran los patricios. Sí, sí, Vargas. Sí, sí, Marco, claro, los patricios. Los patricios llamaban al mar Mediterráneo, por ejemplo, Mare Nostrum. Ya, no te vayas a olvidar, eso es importante. Bueno, pero, profe, no había nadie que defendía los derechos de los plebeyos, nadie que pudiese exigir en el Senado que el plebeyo también se le entregue tierras. Claro que sí. ¿Y sabes quiénes son, no? ¿Sabes quiénes son, no? Los tribunos, pues. Pues recuerden que para eso existía el cargo de tribuno. Y hablando de tribunos importantes, aquí tengo a dos de estos tribunos. Son hermanos. Los dos se apellidan Graco, los llamados hermanos Graco. El que está a la izquierda es el mayor. Sí, su nombre es Tiberio. Tiberio, chicos, si fue tribuno de la plebe, y planteó a favor de los plebeyos la ley agraria. Profe, una pregunta, ¿y en qué consiste la ley agraria? A través de esta ley, Tiberio Graco decía, las tierras deben ser repartidas también para los plebeyos. Se debe quitar las tierras a los patricios porque tienen muchas y hay que repartir esas tierras entre las comunidades, entre los pueblos, ¿no? Entre los plebeyos. Eso es lo que él decía. Por plantear eso, oye, que quitaron las tierras al patricio. ¿Tú crees que el patricio va a ver esto con buena manera? No. Los patricios reaccionaron, lo terminaron tomando prisionero y lo terminaron dando la sentencia que puedes apreciar ahí. ¿Qué sentencia? Tiberio fue asesinado, chicos. Los patricios lo mataron. Su hermano Cayo Graco, asumió el cargo de tribuno. Siendo tribuno, él quería hacer lo mismo que su hermano Tiberio, quería dar ley agraria, pero sabía que lo iban a matar. Así que él decide dar la ley frumentaria. ¿Pero en qué consiste esto? Significa en reducir o abaratar el precio del trigo. En el mercado, los plebeyos se veían afectados porque los patricios que tenían tierra sembraban trigo y vendían el trigo, la harina y el pan a precios muy altos. Entonces Cayo Graco dice, hay que bajar el precio del trigo. Y eso benefició a los plebeyos. Pero afectó a quién. Ah, muy bien, no te vayas a olvidar. Afectaba a los patricios. Muy bien.
y beneficiaba a los plebeyos. Los patricios dicen, esta ley nos afecta, esta ley nunca se va a aplicar, pero Cayo tiene muchos seguidores, no importa, vamos a matar a Cayo, punto. Y lo mataron a Cayo Graco. Así fue como estos dos hermanos pasaron a la historia siendo defensores de los plebeyos, siendo tribunos, pero muriendo, buscando beneficios, derechos, más derechos a favor de los plebeyos. La siguiente semana nosotros veremos qué pasa tras la muerte de estos hermanos Graco. ¿Ya? Te vayas a olvidar. Listo, chicos. Hasta ahí, ¿alguna pregunta tal vez que me quieran hacer? A ver. Pregunten, pregunten. Ah, bueno, ya todo claro entonces. Listo, chicos. Acabo de activar el temático, ¿no? Ya lo deben tener todos. Chicos, no se vayan a confundir. Hay algunos creo que se han confundido y han ingresado a la carpeta de la clase siguiente. Hay algunos creo que han ingresado aquí, miren. Ya, a ver, te voy a mandar. ¿Ya? Algunos que han ingresado de repente, a ver, ya está el temático aquí activado. Y hay algunos que han ingresado a esta clase, Roma 3, es Roma 5, ahí está la fecha, viernes 4 de diciembre. ¿Ya? Esto de Roma 3 tiene también su enlace para la clase siguiente. ¿Ya? Pueden empezar el temático, chicos, tienen 15 minutos. ¿Ya? Aquí está el enlace también para los que no pueden ingresar tal vez al intranet, porque ha habido problemas, me parece, ayer. ¿No? Y ya te envié el enlace aquí. Bueno, chicos, cuídense. Cuídense bastante. Ya nos vemos la siguiente semana. El video lo voy a subir en todo caso, ¿no? Para que algunos que no han podido ingresar puedan ver el video y puedan tomar su temático el día de hoy también. ¿Ya? Chao, chicos, cuídense.